Carpeta del proyecto, tal cual lo tengo yo, miren, proyectos, buffers, y ahí descargo la carpeta, hago un nuevo proyecto, lo guardo en esa carpeta con el nombre buffers. Las tres geometrías que ustedes tienen es una capa de puntos con 5 puntos, una capa de líneas que tiene una línea y una capa de polígonos que tiene un polígono. Es todo lo que vamos a necesitar. Ok, ¿de qué trata la clase de hoy? Hoy es una clase puro buffers. Vamos a ver 8 tipos diferentes de buffers. Ya habían hecho buffers, ¿verdad? Pero solamente los tipos. Vamos a ver entonces buffers de distancia fija, buffers de distancia variable, vamos a ver cuál es la diferencia. Multi-ring buffers, señores, por favor, gracias por su. Multiple distance buffer, buffer by percentage, tanto fijo como variable, buffer a un solo lado, y por último, buffer de coolings. Entonces, les voy a pedir también que ustedes instalen 2 complementos. Aquí les dejo la pantalla. Los 3 que están marcados con check, señores, por favor, los 3 que están marcados con check tienen que instalarlos. Los buscan con ese nombre. Ponen buff y ahí van a aparecer todos esos. Instalan buffer por porcentaje, multi-ring buffer y multi-distance buffer. Cargan los 3 archivos SHP. Punto de referencia, línea de referencia, polígono de referencia. Bien, ¿dónde se localizaba el algoritmo de buffer? ¿Dónde se localiza? ¿Dónde está? Eso está en bueno, se busca herramientas de geoproceso. Menú principal vectorial, herramientas de geoproceso, buffer. ¿Okay? Con este algoritmo vamos a hacer tanto un buffer de distancia fija como un buffer de distancia variable. Antes que todo, quiero que revisen la tabla de atributos de la capa de puntos de referencia. ¿Qué información nos da? Primero, ¿cuántas geometrías contiene esa capa? Ahora recordemos que de 8 vamos para el examen parcial. 5 geometrías.
¿Qué información tiene la base de datos? Tiene un campo ID. ¿Qué más tiene? Tiene X y La coordenada proyectada en Y, la coordenada proyectada en X y un campo que dice this buffer, o sea, distancia del buffer. ¿De acuerdo? Vean que esas 5 distancias son diferentes todas. ¿De acuerdo? Hay un campo que tiene la distancia del buffer. Tengámoslo presente. Muy bien. Pueden cerrar la tabla de periodos. Vamos a comenzar entonces. Por aplicar el algoritmo de buffer. Muy bien. A ver, vamos repasando. ¿A qué tipo de geometría le puedo aplicar ese algoritmo? al polígono. Al polígono, dice ahí. Ah, no, pero. ¿A qué tipo de geometría le puedo aplicar ese algoritmo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿A qué geometrías se lo puedo aplicar? ¿A qué tipo de geometrías? Pues abriendo la ventana del primer parámetro. Capa de entrada. Abran esa ventana. ¿Y qué dice? ¿A qué se lo puedo aplicar? A punto, líneas o polígonos. A cualquier tipo de geometría. ¿Ok? ¿Estamos claros? Porque vamos a ver algoritmos que funcionan solo con puntos. Algoritmos que funcionan solo con líneas. Entonces, en la capa de entrada, si es solo con líneas, no le van a aparecer los puntos ni los polígonos. Solo las capas que son de línea. ¿Ok? Entonces, ahí te das cuenta qué tipo de geometría. Vamos a hacerlo para los puntos. Entonces, recuerden que aquí me sale puntos porque estoy parado en puntos, pero yo podría haber estado parado sobre la capa de polígonos, ejecuto el algoritmo y me dice que lo voy a aplicar sobre polígonos. No, lo voy a aplicar sobre los puntos, sobre esta capa, ¿ok? Ahora sí. ¿Qué es la diferencia entre correr el buffer por distancia fija o distancia variable? Okay. Distancia fija significa que la va a indicar el usuario, o sea, usted. ¿Verdad que se lo está pidiendo aquí? Ponga la distancia. ¿Sí? Mientras que cuando es buffer de distancia variable, que es ese mismo algoritmo, lo que se indica cuál es el campo que contiene la distancia. Por eso les dije que revisaran la tabla de grupos. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a hacer de las dos maneras. Vamos a comenzar por distancia fija, o sea, vamos a decirle aquí una distancia. ¿De acuerdo? Entonces quiero que pongamos ahí para la capa de puntos que vamos a hacer un buffer de, digámosle, 25. ¿Okay? 25. ¿Qué habíamos acordado en segmentos? ¿Vamos a usar cuánto? 50, ¿no era? ¿Y por qué? 50 sí era. ¿Y por qué? ¿Por qué 50? Por el radio, ¿era? ¿Por? El radio. No. No. ¿Por? No, como 50 en la mitad del diámetro. ¿Sí, señor? A ver, estudiar, por favor. ¿Por qué usábamos 50 segmentos? Para que fuera redondo. Para que fuera lo más redondo posible. Porque segmentos es el número de segmentos de la circunferencia. Ojo, que un círculo tiene circunferencia, tiene cuerda, tiene diámetro, tiene área, ¿okay? Tiene radio. La circunferencia, los segmentos es la cantidad de segmentos de circunferencia que va a tener por cada cuadrante, o sea, por cada 90 grados. Entonces, al decirle 50, lo vamos a hacer bien redondo y vamos a estandarizar eso. Muy bien, vamos a dejar los estilos de terminación en redondo, todo lo demás lo dejamos igual y vamos a ejecutarlo. Muy bien, aquí estamos. Vamos en esta parte. ¿Okay? ¿Qué notamos ahí? ¿Qué notamos ahí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Y que se están sobreponiendo. Hay sobreposición. Entonces, imagínense un caso práctico
un caso práctico, claro, va a ser difícil que dos pozos estén tan cerca, pero supongamos que son pozos, ¿de acuerdo? Y que el diámetro de protección, cosa que no es cierto, la ley dice que son 100 o 200, dependiendo si es consumo humano o no, la ley de aguas. Pero ok, vamos a suponer que el radio de protección es de 50 metros. ¿Qué pasa si a usted le dicen que cuánto es el área que hay que someter a restricción para esos 5 pozos? Si usted calcula las áreas, no de los puntos no tienen áreas, usted vendría a calcular ahora los puntos, las áreas de los buffers, ¿cierto? Y si suma esas áreas, ¿qué está pasando? Está cometiendo un grave error. Está sobreestimando el área. ¿Está claro? Porque estaría calculando el área de protección para este punto y el área de protección para este punto. Al sumar las áreas, esta área se está duplicando. ¿Por qué? Por lo que la compañera dijo. Hay sobreposición. ¿Estamos claros? Okay. Vamos a repetir ese algoritmo. Vamos a dejar esa capa ahí. Simplemente la vamos a deshabilitar y vamos a correr de nuevo bajo los mismos parámetros, salvo que vamos a modificar un parámetro. Puntos, ¿cuánto dijimos de distancia? 50, ¿verdad? 50 ahí. 25. ¿Dije 50 o 25? 25. Ah, 25. El 25, con 50 segmentos. Ok, pero, ojo lo que dice aquí, abajo. ¿Qué dice? Disolver resultados. Ah, disolver resultados. Vean ahora la diferencia. ¿Bien? Aquí están los puntitos y ahora esto, miren lo que pasó. Marquen los dos para que experimenten cuántas geometrías tenía cuando no lo disolví. 5. Un polígono, 2 polígonos, 3 polígonos, 4 polígonos y 5 polígonos. ¿Cuántos tengo ahora que disolví? Uno solo. De hecho, si yo selecciono alguno de ellos, se seleccionan todos. Bueno, ahora quiero que abran la tabla de atributos del primero, que hizo un círculo por cada punto. ¿Qué información tiene? Identificador. ¿Qué información tiene? Identificador. Ajá, ¿qué más? La respuesta todavía no es esa. La respuesta de la información que tiene es la misma de la capa que le dio origen. Cuando abrieron la tabla de atributos de la capa de puntos que tenía, el identificador, la Y proyectada, el X proyectado y un campo que decía distancia buffer. Entonces, cosas que hay que ir aprendiendo. Número 1, en un cálculo de buffer, el buffer hereda la tabla de atributos de la capa que le dio origen. ¿Cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Segunda pregunta. Tomen cualquiera de los dos ejercicios. Pueden tomar este. El parámetro distancia, ¿qué es? ¿Qué es el parámetro distancia cuando la capa es de puntos? La distancia que hay De un punto a otro punto. De un punto. ¿De un punto a cuál punto? ¿Un punto de dónde? ¿Cómo se llama el extremo de un círculo? A ver, futuros ingenieros, hablemos claro. Ah, ok. Es la distancia que hay de cualquier punto de la circunferencia al centro. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Radio. Ya estamos claritos, ¿verdad? Un algoritmo de buffer, cuando la capa es de puntos, el parámetro distancia es el radio del círculo. Teoría. ¿Ok? Y que además el resultado de esta capa tiene los atributos de la capa de origen. Ya lo vieron. Ok, estamos claritos por ahí. Señor. Ah. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo hago
para correr el algoritmo de buffer, que recuerden, puede correrse sobre puntos, sobre líneas o sobre polígonos. Vamos a seguir trabajando con la capa de puntos. Cuando quiero no una distancia fija, sino una distancia variable. ¿Dónde se encontraba la distancia o el radio del buffer en esa capa de puntos? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Ok, en el campo que dice this buffer. Ok, ahí está el parámetro. No lo vamos a escribir nosotros. Ojo, ya hicimos esto. Usted lo escribe. A todos les ponemos el mismo. ¿Ok? Cuando es distancia fija, fija significa que a toda la geometría, sean puntos, líneas o polígonos, a todas le vamos a aplicar una distancia fija y la voy a dar yo como usuario. Aquí significa que voy a aplicar a cada geometría el valor que tenga en un campo. Y ese campo, en este caso específico de la capa de puntos, se llama this buffer, ¿verdad? Ok, entonces miren cómo se ejecuta. Es el mismo algoritmo vectorial, buffer, capa de puntos, y aquí quiero insistirles. A ver, señoritas. Aquí quiero insistirles. Los algoritmos, parametrícelos en el orden que viene. No peguen brincos. Parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, parámetro 4, 5, 6, hasta 10.000, hasta que ya usted pueda buscar, saltar a ejecutar. Ponga todos los parámetros. Entonces, distancia, ¿qué le vamos a poner aquí? No saben, están aprendiendo. No es fija. Entonces, aquí al lado tienen este botón. Denle clic a ese botón. ¿De acuerdo? Y aquí donde dice tipo de campo, entero, doble, cadena, vamos a seleccionar el campo de esa tabla que tiene el valor del buffer. ¿Dónde está? En este campo, ¿verdad? Fíjense que cuando, a ver, si yo no he hecho esto, fíjense que yo puedo escribir aquí, está habilitado. Pero cuando aquí activo cuál es el campo que tiene la distancia, esto se desactiva. Porque ya le acabo de decir aquí que está en un campo. ¿De acuerdo? Segmentos, igual, 50. Vamos a disolver, disuélvalos o no, depende del ejercicio. ¿De acuerdo? No lo voy a disolver. Y ejecuto. Fíjense ahora lo que me dio. Fíjense ahora lo que me dio. Resulta que, si abro la tabla de puntos o la del buffer, voy a ver lo mismo, ¿verdad? Tiene los mismos atributos. Puedo abrir cualquiera de las dos capas. Me dice que este primero, oiga, y para seleccionarlo, no cliqueo dentro, sino en la primera columna. Aquí, este primero me dice que tiene un radio de 12. Si yo lo mido, ¿cómo me garantizo que eso tiene un radio de 12? ¿Dónde puedo verificarlo? ¿Ok? No, pues ahí lo dice, esa es la tabla de atributos, pero nunca la calculé. Ahí me dice que la calculó 12. En la capa de información principal. No, porque tiene la misma. Ahí me dice que era de 12, sí, está bien, pero ¿cómo estoy seguro que ahí hay un igual de 12? Pues uso herramientas de medición. Aquí. ¿Y qué uso? Medir línea. Me pongo en cartesiano, en metros, y ahora doy clic del puntito a un extremo. Ahí están los 12 metros. ¿Bien? A ver, el problema es que primero tienen que ver cómo lo hago y luego lo hace. Si no, le va a pasar eso cada vez que yo haga. A ver, ¿cómo verifico que este que tengo seleccionado realmente el radio es 12? Aquí, herramientas de medición. ¿Qué voy a medir? Una línea. Asegúrense siempre de tenerlo en cartesiano, que esté en metros. Ahora sí, haga clic sobre el punto, ahí lo más cercano, y vaya hacia el extremo. Ahí estamos 12 metros. ¿De acuerdo? Botón derecho. El segundo dice, vamos a ver cuál es el segundo. Vamos a esto por un lado. El segundo
que es este, dice que el radio es de 15. Pero bueno, a ver si es cierto.